Nada, como ya lo decía Richard, soy Majo Andrade Cerda, soy de la comunidad quichua de Serena y más que una protectora o como el título que me quieran poner, pues es una forma de vida que me han enseñado las mujeres de mi comunidad, las mujeres quichuas que siempre están a la vanguardia de proteger lo que es nuestro territorio, que es nuestra vida, nuestros ríos, nuestra selva. Y también a través de la conservación de todo esto se hace gracias a nuestros saberes ancestrales, a nuestras prácticas tradicionales, que son muy relacionadas con la protección del ambiente, ¿no? Nosotros tomamos lo que es justo, no hacemos daño a la naturaleza, porque nuestra forma de vida es cuidarnos mutuamente. La naturaleza, el río, el agua, las montañas, son parte de nosotros y no podemos dañarlos. Y eso es lo que precisamente hemos trabajado a nivel local, nacional e internacional, para que se note esto, porque las repercusiones del cambio climático, pese a que nosotros somos los que menos contaminamos, menos deforestamos, menos hacemos que el cambio climático sea posible, somos las primeras, las mujeres y niñas indígenas somos las primeras en sufrir los estragos del cambio climático. Correcto. Hay una situación, María José, y que quisiera preguntar. A ver, a las contribuciones de Emilio Chong y María José Andrade, perdóname que te ponga en primera persona, pero es importante. ¿Podrías describir cuáles son las principales contribuciones de Emilio Chong y María José en la conservación o a la conservación ambiental? ¿Cómo han impactado sus comunidades en ese sentido? Hablando de que este tema es tan importante y que la ciudadanía desconoce profundamente porque los medios lo han socializado. Esto es bastante importante en decir por qué salen nuestros nombres. Quizá estamos en esta lista Emilio y yo, pero en realidad es el trabajo de nuestra comunidad. Nosotros nos debemos a nuestra comunidad y quizá resaltamos un poco más que toda la comunidad, porque ese es el modelo no indígena o el modelo occidental de solo ver a una persona, pero nosotros estamos coordinando las acciones con nuestras comunidades. Al menos yo puedo decir que soy la coordinadora o estuve a cargo de todas las acciones de la Asociación de Guardia Indígena Yuturihuarmi. También como parte de la comunidad quichua de Serena, siempre he venido apoyando al movimiento de jóvenes, el grupo de mujeres artesanas. Entonces ha sido como un trabajo colectivo, que el hecho de que nosotros solamente seamos los coordinadores o podamos ser más visibles que los demás de nuestras comunidades es una historia distinta. Pero yo lo que siempre digo, al menos María José Andrade Cerda, el trabajo y todo lo que hacemos es colectivo, es de mi comunidad, es de mi abuela que me enseñó a hacer chicha, es de la abuela que ahora me sigue enseñando a tejer las artesanías, es del niño que sigue disfrutando del río y me hace recordar que yo quiero proteger esto para las futuras generaciones, es del saber que me dieron mi madre, mis tías, de cómo trabajar en comunidad para hacer la minga y que la minga nos provee un bienestar para todos, todos los que vivimos en la comunidad. Entonces, las acciones, como decía, son en conjunto, pero quizás solo nosotros somos los visibles por el momento, porque es necesario que se conozca esto. No todos podemos estar en todos los espacios, no todos en la comunidad pueden ingresar ahora en esta sala a mostrarnos todo lo que hacen, pero al menos hacemos un poco de vocería para que esas acciones se conozcan. Claro, hay un canal, Muyo TV, que ustedes tienen. ¿De qué manera está incidiendo Muyo TV en la comunidad, María José? Lo interesante de Muyo TV es que expande las historias que nosotros estamos haciendo, porque precisamente en el inicio Richard mencionó que no se cubren las iniciativas, los proyectos y propuestas que nosotros los pueblos indígenas estamos llevando a cabo desde nuestras comunidades, desde nuestros territorios. Primero, porque no hay capacidad. Muchas veces a nosotros no nos dan el presupuesto para tener televisiones, canales de televisión manejados por nosotros mismos, ¿no? Entonces es mucho más difícil acceder. Segundo, porque no somos parte o sea, estamos más que nada dando a entender que hay otra forma
de generar la vida y el bienestar de los seres humanos, ¿no? Y eso muchas veces es contraproducente a estas líneas de planes estratégicos nacionales de energía que se basan en la explotación de petróleo, minería e hidroeléctricas, porque nosotros no hacemos esto. De hecho, nos oponemos a estos proyectos porque dañan nuestros entornos. Y lo único que estamos haciendo a través de estos canales es visibilizar y dar voces a quienes no hemos tenido, que quienes somos los pueblos indígenas, que hemos sido, como digo, invisibilizados, hemos sido un poco desconocidos en todo el aporte como pueblos indígenas damos al mundo y a la naturaleza. Ahora, ¿cómo se está contribuyendo en el tema de la preservación de cosmovisiones ancestrales a la lucha global contra el cambio climático? María José, esto es importantísimo porque estamos caminando a un mundo globalizado donde el cambio climático es inminente y es algo que tenemos que aceptar, pero al mismo tiempo combatir. ¿Cómo está ese tema? Nosotros lo que siempre decimos es que, o sea, tomamos esta historia de partida. Hace máximo 10 años, las autoridades locales, nacionales, no regresaban a ver a la comunidad quichua de Serena. Y quizá por eso tenemos el sector más biodiverso que está cercano al Parque Yanganates. Nosotras somos comunidades que estamos en el marco que está muy cerca al Parque Yanganates, donde hay mucha conservación ambiental. ¿Por qué no hay deforestación en esta zona? Porque precisamente estamos nosotros los pueblos indígenas. Entonces, ahí simplemente hay que captar cómo nosotros como pueblos indígenas somos los que estamos preservando. Y a nivel mundial, ustedes se pueden ir a cifras internacionales, que los pueblos indígenas somos, tenemos el 80% de biodiversidad en el planeta, pese a ser menos del 20%. Menos del 20% de población mundial está protegiendo el 80%. Entonces, hay que poner esa relación, ¿no? ¿Cómo se cuida? Porque son nuestras formas de vida, porque nosotros no explotamos, no hacemos proyectos a gran escala que van a dañar obviamente el medio ambiente, y porque nosotros dentro del territorio, donde hacemos prácticas tradicionales como la caza, la pesca, son para consumo interno, para consumo comunitario, ¿no? Y no se está explotando de sobremanera. Entonces, nosotros lo que queremos indicar es que los pueblos indígenas tienen esta otra relación con la naturaleza, no solo de explotar, no solo de un poderío económico, que en esta sociedad es necesario, sí, pero hay que cambiar porque eso nos está matando de a poco. Eso está generando el cambio climático, eso está generando la crisis económica, social que estamos enfrentando ahora mismo. Tenemos una triple crisis, decimos nosotros, la social, económica y también la ambiental, que eso nos va a llevar a que no tengamos un futuro. Y nosotros lo que más queremos es preservar estos espacios donde vivimos, al menos, que queden para nuestros hijos y futuras generaciones. En relación con la COP28, ¿cuáles son los objetivos y expectativas de la campaña a favor de la Amazonía y cómo se alinea con los objetivos del Acuerdo de París? Entiendo que en esto anda, María José. Sí, la COP28 tiene muchos detractores y puedo confesar que yo fui una de ellas. Y hasta ahora creo que hay que trabajar mucho para eso, principalmente porque las decisiones o los tomadores de decisiones son los estados. Los estados están abanderados con estas ideas de desarrollo, estas ideas que son conservacionistas, sí, pero muchas veces no toman en cuenta los derechos de los seres humanos y mucho menos los derechos colectivos que tenemos nosotros los pueblos indígenas. Entonces, al haber este desfase entre los tomadores de decisiones, de no entender cómo se debe cambiar la forma en que se ve el mundo ahora mismo para detener el cambio climático, desde ahí hay un gran inconveniente. Entonces, lo que queremos como pueblos indígenas, algunos que hemos podido alcanzar estos espacios, que hay que llegar a este nivel de vocería internacional porque muchas veces no se entiende. Como digo, los tomadores de decisiones no entienden que hay pueblos indígenas protegiendo la biodiversidad del planeta y que somos los principales actores para mitigar el cambio climático.
con nuestra tradición, con nuestros saberes ancestrales puestos en práctica, ¿no? Entonces, la estrategia aquí es empezar a cambiar la política pública que hay referente a la conservación ambiental, que solo no toquemos el árbol porque es bonito, porque el árbol nos brinda sombra a nosotros. Sí, el árbol provee eso, pero también provee alimentos. También es la fuente de vida de los demás animales que estén ahí, incluso del mismo ser humano. Entonces, todo esto está interconectado. Hay que cambiar, no solo ver al árbol como un recurso de que, vamos a poder talar, hacer leña y sacar energía para no tener frío. Pero entonces, ¿qué árbol nos va a cuidar para cuando haya mucho sol, cuando haya mucha desertificación? Y es precisamente por este tema de la deforestación tan puntual que tenemos ahora, tan aferrada, que queremos cambiar esta manera. Nosotros tenemos el gran inconveniente de que quizá de aquí al 2030 haya una desertificación de la Amazonía. Estamos en un punto de no retorno. Si la Amazonía se desertifica, es decir, si perdemos toda la biodiversidad que hay en la Amazonía, todas estas fuentes de generación de oxígeno, el mundo habrá acabado con su última oportunidad de haber luchado contra el cambio climático. La COP de París, el Acuerdo de París fue reducir en 1.5%, 1.5 grados centígrados el calentamiento global. Y no se está cumpliendo porque precisamente hay deforestación en la Amazonía, hay proyectos extractivos que están amenazando a los pueblos indígenas que allí habitan. Si ustedes ven en los mapas también, se hace un mapeo de todo lo que hay dentro de la Amazonía, pues hay pueblos indígenas. Y muchos de estos pueblos indígenas son pueblos indígenas en aislamiento. Y lo que queremos llevar, al menos como Ecuador, como pueblos indígenas sentimos que hemos ganado mucho, porque la obtención de los resultados positivos para que el Yasuní quede bajo tierra es una muestra que el mundo debería tomar en cuenta a nivel internacional. No solo en la Amazonía, sino apoyar este tipo de iniciativas, tanto en la Amazonía, pero también en los otros tipos de biomas que hay, donde existen pueblos indígenas. La protección de nosotros es fundamental para la lucha en contra del cambio climático. Claro. Lucho, adelante. Gracias. Me reservo, creo que un par de preguntas. María José. Majo, te siento jovencita. ¿Cuál es tu edad y en dónde estudiaste? Majo, porque tienes muy buen talante en el tema que estamos tratando. Yo tengo 28 años, estudié Relaciones Internacionales con una beca para pueblos indígenas en la Universidad San Francisco de Quito. El camino para yo llegar a este nivel, por así decirlo, ha sido muy duro, porque las mujeres de pueblos indígenas tenemos menos acceso a la universidad, y eso lo pueden comprobar en cifras. Y precisamente ha sido porque yo me pude haber dedicado a otro tipo de cosas, pero mi comunidad, mi territorio y la Amazonía están siendo amenazados y me he tenido que dedicar a esto. No ha sido también una opción. La forma de que el mundo está estructurado me ha obligado a tener a mí, a una joven, tener que luchar por mi vida, tener que luchar en este sentido día tras noche, e incluso dejar ciertos sueños que he tenido, tener que dejar la comunidad, ver crecer a los niños que están en la comunidad conmigo. Yo quisiera que esto se acabe, quisiera que los avances de la COP, incluso de las políticas públicas que estamos transmutando dentro de nuestro país, sean en favor de los pueblos indígenas, sobre todo de las mujeres y niñas, porque no tenemos un futuro en paz. Nosotras tenemos que dedicarnos a ver que el agua no esté contaminada, a ver que nuestras chacras estén produciendo bien, pero no está pasando eso porque hay contaminación. Tenemos ahora contaminación por mercurio. Tenemos que estar peleando en cortes de justicia a nivel provincial y a nivel nacional para que al menos reconozcan nuestros derechos. Es bastante injusto que pese a que nuestros padres lucharon para darnos educación, nosotros tengamos que seguir luchando por lo básico, que es el reconocimiento de nuestras formas de vida diferentes y que haya respeto para estas formas de vida.
Recordemos que justo Latinoamérica o América Latina, Sudamérica, es la región del mundo más peligrosa para los defensores ambientales y mucho más para los defensores indígenas. Sobre todo en esta lista ustedes pueden ver que son mucho más mujeres indígenas. En el Ecuador somos varias, en Brasil son varias. Entonces hay que pensar que todo esto se está dando porque hay una necesidad de visibilizar, que hay acciones en comunidades que están cambiando estas disruptivas de cómo vemos las políticas públicas hacia un cambio político y estructural del sistema de cómo ve a los pueblos indígenas y el cuidado ambiental, que no tiene que ser separado de nosotros como seres humanos. ¿Ya? Sin justicia social no hay justicia climática. Y sin justicia racial hacia los pueblos indígenas tampoco podemos hablar de una justicia climática. Entonces es necesario que, bueno, esta es una iniciativa de organizaciones internacionales que dicen, bueno, no hay una lista. Quizás si hacemos esta lista, estos defensores puedan ser protegidos. Dentro de esta lista está Alexandra Narváez, que es del pueblo Cofán de Ecuador, es de Sinangoe, que ganó la lucha en contra de la Corte Constitucional sobre minería en su territorio. Y por eso su proceso personal y colectivo, fue nominada al premio Goldman, que es el premio ambiental más reconocido a nivel internacional. Y eso es un llamado de atención, porque dices, ¿qué tan violento tiene que estar sufriendo el territorio de esta mujer indígena para que ella tenga que ser nominada a casi un equivalente al Premio Nobel de la Paz, pero en su caso de ambiental? Y esto ha sucedido. No solo fue Alexandra quien estuvo nominada a este premio y ganó, sino también su compañero Alex Lusitante. En años previos fue Nemo Nenquimo, que es una líder guaraní de Ecuador también, y también fue Nina Walinga. Entonces ya tenemos 3 o 4 premios Goldman, que significan casi el premio ambiental de la paz en Ecuador, que genera muchas dudas. Estamos en riesgo, en verdad, los pueblos indígenas. Entonces hay que cambiar esta disruptiva de cómo se ve a estos líderes indígenas. Exactamente. Ahora, mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que evolucionará el activismo ambiental en América Latina? ¿Y qué papel jugarán los jóvenes líderes como tú y Emilio Chong en este proceso, María José? Está viendo este cambio de esquema, creo que precisamente por todo lo que se está generando, esta lucha de romper los esquemas tradicionales y estructurales en los que hemos estado viviendo. Cada vez sabemos más profesionales indígenas, porque a nosotros sin título, a un líder sin título, a un líder indígena sin título universitario, no nos toman en cuenta. Y eso hay que ser reales. Pero nosotros, los jóvenes, estamos siendo esta voz de ellos, de esa lucha del 92, que caminaron miles de kilómetros desde la Amazonía para lograr llegar a hablar con el gobierno de Borja y decirles, dennos educación, dennos nuestra titulación de tierras. Nosotros estamos haciendo más énfasis en eso. Ya estudiamos, ya estamos al nivel de ustedes. Estamos aquí para pelear que las políticas públicas sean más justas para nosotros. Y nos estamos adentrando incluso a espacios internacionales para voltear esta tortilla también. Que no se nos vea solo como beneficiarios o como las personitas que están protegiendo por ahí, sino que también tenemos la capacidad de hacer todo esto, de hacer las políticas públicas al mismo nivel que los tomadores de decisiones.